manera de hacerla desde otro lugar, un lugar algo distinto, ¿no? Quizás más desde lo subjetivo que desde lo objetivo, más desde la experiencia y menos desde la docencia, quizás más desde la emoción y menos desde la razón. Cada vez que veo pacientes, ¿no?, y veo más personas, me doy cuenta que son ellos los que saben lo que les pasa, ¿no?, y que nosotros somos meros acompañantes de ese proceso, sin minusvalorar ni un ápice, ¿no?, ese lugar de mero acompañante. Aquello que llamamos el counseling, el acompañamiento terapéutico, o ese sujeto supuesto saber descrito por Lacan. Hablar de la experiencia creo que conlleva una gran dificultad. La dificultad de tener que exponer algo de lo de uno. Creo que los que nos dedicamos a cuidados paliativos tenemos que tener mirado un poco lo nuestro y esta exposición terapéutica. Disponemos de muy poco tiempo para generar vínculos, necesitamos generar vínculos de manera muy rápida y creo que por tanto tenemos que exponer terapéuticamente algo de lo nuestro. Por tanto, simplemente quería aprovechar esta ocasión para poder exponerme algo e intentar decir algo que resuene con ustedes. Pensando en resonar como cuando conectan, ¿no? Creo que resonar significa que conectan las emociones, es el lenguaje de las emociones, ¿no? Además, las interpretaciones en terapia solo tienen sentido si tocan algo del otro. Y si no resuenan, pues les pediré que me traten como uno de sus pacientes, con respeto, escucha activa y permitiéndome, ¿no?, que siga mi proceso. Evidentemente no vengo a dar respuestas, vengo a plantear preguntas. Estoy seguro que esta frase les suena. Haré uso de alguna frase más a lo largo de la charla. Los que me conocen saben que me pasaría horas hablando con ustedes, tomando un café, ¿no?, de lo que yo considero que se puede mover a nivel inconsciente en el trabajo que hacemos, ¿no? ¿Qué dirá de nosotros? ¿Por qué nos sentimos cómodos donde nadie quiere estar? Y sobre todo reflexionar sobre esa personalidad mesiánica que creo que compartimos muchos de los que estamos aquí, ¿no? Esa necesidad de tener que ayudar al otro, ¿no? Todos reconocemos bien los beneficios de lo que hacemos, vivimos intensamente, recolocamos nuestras cosas, ¿no?, aprovechamos la vida. Pero reconocemos igual lo que no queremos ver, reconocemos igual lo que nos hace sufrir. Nos pasamos continuamente viendo los mecanismos de defensa del otro, negaciones y desmentidas, pero ¿y lo nuestro? ¿Lo vemos igual? En una cena de colegas, amigos, reflexionábamos sobre esta personalidad mesiánica, ¿no?, la necesidad de curar el sufrimiento del otro. Todos nos defendíamos sacando casos en los que lo habíamos visto claro, ¿no?, la posición del otro, mi posición desde el objetivo, ¿no?, y todos como con distancia, ¿no?, viéndolo claro. Acto seguido yo pregunté, ¿os habéis sobreimplicado en algún caso? ¿No habrá algo de esta sobreimplicación que tenga que ver con la necesidad de curar el sufrimiento del otro? Uno está el fin de semana con su familia o en el coche y abordan pacientes y vienen imágenes. ¿No habrá algo de esa personalidad mesiánica de necesitar curar al otro? No tenemos problemas de hablar de los casos que acaban bien, de los cierres, las despedidas, lo que nos gusta, ¿no? Pero hablamos igual de los que no terminan tan bien. Y creo que son muchos casos que no terminan como queremos. Creo que no hablamos de ello porque nos genera angustia. Nos genera angustia y nos defendemos. Angustia como la que me puede generar a mí, ¿no?, hablar aquí en público delante de ustedes sobre este tema. ¿Qué hacemos para controlar esa angustia? Pues en este caso yo ponerme a investigar y a intentar aprender, ¿no? Y uno va a las investigaciones y ve que la depresión está infradiagnosticada y se diagnostica muy tarde. 3/4 partes de los pacientes que se les pautan antidepresivos fallecen a las 2 semanas y que tienen pautas muy bajas. Un estudio de Lloyd y Williams. Averigua también por qué está infradetectada e infratratada. La creencia de que todos los pacientes que están en paliativos tienen una depresión o la dificultad del diagnóstico, ¿no?, porque los síntomas se pueden dar tanto por depresión, por enfermedad o por el tratamiento. También que hay falta de conocimiento y habilidades, ¿no?, y el miedo y falta de tiempo para abordar el tema. Un estudio de Wilson en el 2007. Que los pacientes con depresión y enfermedad avanzada tienen mayor riesgo de suicidio y mayor deseo de adelantar la muerte. Estudio de Manuel. Que la prevalencia ronda el 25% y varía dependiendo del tipo de enfermedad.
y que hay que diferenciar entre tristeza, síndrome de desmoralización y depresión, el cual les recomiendo un artículo de Arrudilla y colaboradores, escrito en Revista de Psiconcología, que describe muy bien este síndrome de desmoralización, descrito por Kissel. En definitiva, la necesidad de clasificar. ¿Necesidad de clasificar para qué? Pues para manejar mi angustia de no saber. Si lo puedo clasificar, sé lo que pasa y sé lo que hay que hacer. Si lo puedo clasificar, controlo la situación. Y me lleva a plantearme, de estas tres situaciones, tristeza, desmoralización y depresión, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian? ¿Realmente actuamos de manera muy distinta? Creo que sí que hay diferencias, pero no tanto en cómo actuamos, sino en lo que nos puede generar cada tipo de paciente, en lo que nos pueda mover, en la angustia que ellos sienten y la angustia que nos pueden hacer sentir. Primero, nos centraremos en las similitudes. Cada vez veo que cumplimos más, ¿no?, esa función materna de sostener al otro. Winnicott hablaba de madre suficientemente buena, trasladado a nosotros, profesional suficientemente bueno, que sostiene al otro, que recoge algo de la angustia del otro, la filtra y se la devuelve de manera más sostenible. Filtramos la angustia del otro. Si filtramos, deja un pozo. Esto me lleva a plantearme si la posición de sostener al otro es una posición pasiva o, por el contrario, una posición muy activa. Sostener sin juzgar, intentando poner lo menos de lo nuestro, es una posición que requiere muchísimo esfuerzo. Y además se dice que hay un acto inconsciente, que siempre cuando escuchamos al otro toca algo de lo nuestro. ¿Y cómo sostenemos? Acompañamos, elaboramos, confrontamos, validamos, reflexionamos, miramos. Miramos de una manera especial, buscando que se reconozcan. Creo que estos pacientes muchas veces no se reconocen en ellos mismos, no reconocen el cuerpo deteriorado, y creo que filtrar la mirada por la nuestra les devolvemos algo de su esencia, les miramos con algo de lo que conservan, ¿no? Pero cuesta mucho mirar el proceso de morir del otro. Como he dicho, puede remitir a nuestro propio proceso y, por tanto, difícil de gestionar. Generamos espacios donde poder hablar, donde poder poner palabras al mundo interior del otro. Generamos espacios donde poder simbolizar la experiencia y compartirla con un otro. Que puedan compartir su angustia con deseos de que se haga más llevadera o esperando a que así algo se disminuya. Porque hay un axioma que yo comparto en psicología, que es: lo que no se dice, se actúa, buscando que lo que se diga se actúe algo menos, esperando que no actúen tanto esa angustia que sienten o esos deseos de muerte anticipada. Si algo comparten prácticamente todos los pacientes, ¿no?, todas las personas en su final de vida, es una necesidad de hablar de sus historias de vida. Necesitan poder renombrar aquello que han vivido, lo bueno, lo malo, sus vínculos, sus recuerdos. Renombrar para poder resignificar algo de lo que vivieron. Que puedan compartir su historia de vida para ver si de esa manera pueden entenderse mejor a ellos mismos. Aquí usaré otra frase: cada paciente fallece como ha vivido. Recordando que cada uno hace lo que quiere o lo que puede con lo que le han dado y le ha tocado vivir. Por eso es tan importante evaluar cómo se ha vivido y, por tanto, cómo se ha perdido. Observar cómo se han transitado por otras pérdidas, desde su tristeza o desde su depresión. Y aquí hago una nueva pregunta. ¿Nuestros objetivos deben ir dirigidos a curarles de esa depresión o de esa desmoralización? Con este preámbulo, aunque sepamos que no, creo que inconscientemente es más difícil. Y entonces, ¿por qué la necesidad de diferenciarlo y clasificarlo? Como he dicho antes, creo que va más por calmar nuestra angustia. Parecen importantes las diferencias, como he dicho, pero no tanto en nuestra manera diferente de actuar, sino para que seamos conscientes de lo que nos pueden generar. Voy a intentar hacer un tipo de diferenciación, pero algo distinta. No les quiero aburrir, ¿no?, con aspectos que saben y que pueden encontrar en la bibliografía en cualquier lado, ¿no? Las diferencias entre la gravedad de la depresión
depresión, ¿no? Clasificar entre leve, moderada y severa. Nos hemos roto la cabeza con esto. Diferencias en la gravedad de los tipos, ¿no? Trastorno depresivo, distimia, dejando claro que la desmoralización tiene la particularidad que son síntomas como la desesperanza, la impotencia, la pérdida de sentido y la pérdida de autoestima, y que está relacionado con una enfermedad avanzada. Como les digo, intentaré hacer otro tipo de diferenciación. Me gustaría que pensasen en la tristeza, la desmoralización y la depresión como un continuo. En un punto estaría la tristeza, más a la derecha la desmoralización y en el punto extremo la depresión. Hacia el otro lado del continuo también seguiría. Tendríamos a la de la tristeza, tendríamos la alegría y en el punto extremo de la alegría estaría la fase maníaca, entendiendo la fase maníaca como un exceso de alegría no adaptado, ¿no? Como les iba diciendo, volvamos al continuo, ¿no? En qué punto estemos de ese continuo, entre tristeza, desmoralización y depresión, nos lo dirá las áreas de nuestra vida con las que sigamos conectados, las áreas de nuestra vida que sigan cargadas de afecto, las áreas de nuestra vida con las que vinculemos. Esto lo llamaremos investido, las áreas de nuestra vida que estén investidas. Siguiendo esta idea, el paciente triste tendrá investidas bastantes áreas. Seguirá vinculado con la vida. Consigue estar alegre en muchas ocasiones, consigue elaborar lo que le pasa y consigue integrar sus pérdidas. El paciente desmoralizado creo que tiene bastantes áreas desinvestidas y algunas de ellas las que consideramos muy importantes. Como hemos dicho, tiene afectadas las áreas del futuro con significado, el sentido y un abatimiento por no poder enfrentar la situación. Pero de alguna manera creo que el paciente desmoralizado sigue vinculado con el mundo. Sigue teniendo investidas las áreas de los afectos y de los vínculos con los suyos. A estos pacientes les reconforta especialmente hablar de su historia de vida, lo que nos indica que hay algo de su historia de vida que sigue investido, sigue cargado de afecto. Creo que hay algo de esto que hace que nos guste trabajar con este tipo de pacientes. Nos manejamos bien, ¿no?, en la espiritualidad, lo cual beneficia muchísimo a estos pacientes. Y cuando hablamos de espiritualidad hablamos de conexión, ¿no? Creo que estos pacientes, los pacientes desmoralizados, están conectados con nosotros. Nuestras intervenciones nos gustan porque les vemos conectados con nosotros. Me gustaría puntualizar el mecanismo del síndrome de desmoralización como un mecanismo de defensa. Quizás necesite perder sentido a lo que está viviendo para procesar la futura separación. ¿Y qué pasa con el paciente deprimido? Creo que el paciente deprimido no conecta con nada de lo que le rodea. Ha desinvestido todas las áreas. Se encuentra ausente del todo. Se encuentra invadido por el peso de la tristeza y en absoluta soledad. Cualquier persona que haya estado cerca de una persona deprimida o que haya pasado una depresión sabe que al principio hay mucho refuerzo por parte del entorno, pero que poco a poco el entorno se va alejando. Si no estamos deprimidos, vivimos con ilusión, vivimos con apegos y vivimos conectados al mundo con deseos. Es dificilísimo sostener a alguien que no tiene esto. Es dificilísimo soportar la angustia de que no hay nada con la que la persona conecte. Remite a un vacío absoluto, remite a un negro de lo más hondo. Como digo, dificilísimo sostener esto. Y todo esto nos puede llevar de manera inconsciente a pasar menos, a minimizar su expresión de tristeza, a escuchar de otra manera ya que sabemos que no va a cambiar nada. En definitiva, a protegernos. O a repetir de manera insistente y poco productiva que intente vincular con algo. Creo que más desde lo nuestro que desde lo que necesita el paciente. Y sí, creo que podemos y debemos intentar actuar algo de nuestra contratransferencia, intentar por lo menos ofrecer que vincule con algo, pero sin obcecarnos y sin frustrarnos. Remarcando de nuevo las diferencias, diré: del paciente desmoralizado se sale reforzado, del paciente deprimido se sale hundido, del paciente desmoralizado se sale conectado, del paciente deprimido se sale solo. El paciente desmoralizado vive hasta el final. El paciente deprimido está muerto en vida. Con lo mal que llevamos que los pacientes mueran antes de tiempo.
Esto de morir antes de morir en vida lo gestionamos mal. Como me explica una gran amiga humanista, la necesidad de un paciente deprimido es la demanda de ser escuchado. Una demanda de escucha mayor, sin necesidad de investir nada. O quizás sí, quizás necesite investir algo. Quizás necesite investir la necesidad de vincular con alguien, la necesidad de conectar con uno. Dicho esto, me gustaría puntualizar algo que me parece importante. ¿Qué pasa con la medicación? ¿Es importante el diagnóstico diferencial, por si se pauta medicación o no? Les contaré una anécdota. En el funeral de una amiga, la madre de una amiga, perdón, mi amiga psicóloga, además, estábamos alrededor suyo 15 psicólogos, vaya peligro. Y uno de nosotros le preguntó, ¿cómo vas a dormir? A lo cual ella respondió, tengo un orfidal, me lo voy a tomar. Lo que dijimos todos es, todos somos muy de la palabra y de simbolizar, pero si tenemos droga... Por tanto, lo que quiero decir con esto es que si ustedes piensan que una pastilla puede ayudar a mejorar el estado de ánimo de alguien que está en el proceso de morir, ofrézcanla, negócienla, no escatimen. Me gustaría, perdón, no escatimen, pero negocienlo con ellos, que a lo mejor hay una negativa, ¿no?, que hay que ver y hay que respetar. Me gustaría terminar la charla volviendo a remarcar un poco lo que yo considero que está en la base de lo que hacemos y que se repite en todas las situaciones. Conectar con un otro que sufre. Y aquí haré uso de la última frase. Lo que hacemos es un arte. Entendiendo como arte, cuando el artista, que domina tanto la técnica, se olvida de ella y trasciende y se deja llevar. Por tanto, lo que les quiero decir es que confíen en su arte y déjense llevar. Creo que ahí es donde está la verdadera esencia de lo que hacemos, en aquello que no se puede medir y en aquello que no se puede tocar, en el cuidado de lo invisible, como diría el doctor Eras, en conectar una emoción con otra, la emoción del otro con la nuestra, en conectar un alma con otro alma, ya esté triste, desmoralizado o deprimido. Espero que algo de lo que he aportado aquí haya resonado con ustedes. Muchas gracias.